Nada, este martes continúa esta última semana del mes de octubre bastante interesante, ajetreada. De momento, dentro de una semana se celebran las elecciones en los Estados Unidos. Próximo martes, 3 de noviembre, están convocados los norteamericanos a elegir un nuevo presidente en una de las elecciones más trascendentales. Siempre se dice lo mismo, unas elecciones trascendentales de generaciones y bla, 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 pero la verdad es que en esta oportunidad está planteado un escenario en los Estados Unidos bastante complejo, o la continuidad de la gestión de Donald Trump o un cambio hacia los demócratas. Al día de hoy la situación favorece a Joe Biden y la candidatura demócrata, pero como ya se vio en el año 2016, se pueden dar sorpresas. En el caso de la importancia de unas elecciones, creo que los norteamericanos vivieron ayer, tal vez la cúspide de lo que es ese episodio, cuando se habla de la importancia de acudir a votar y de participar en un proceso electoral. En el año 2016, Hillary Clinton perdió estados fundamentales que no debió perder porque han sido históricamente demócratas, y los perdió por muy pocos votos, porque en sentido general ella no despertaba simpatías. Hillary Clinton nunca ha sido una figura demasiado simpática, incluido cuando era primera dama de los Estados Unidos. Siempre ha habido algún nivel de rechazo hacia ella, y mucha gente no se identificó con su candidatura y no acudió a votar. Por ejemplo, estados como Wisconsin, Pensilvania, Michigan, que fueron determinantes para la victoria de Trump y al día de hoy son fundamentales para los demócratas reconquistar la Casa Blanca, pero Hillary lo perdió en algunos casos por poco más de 10,000 votos, y con niveles de participación, sobre todo de personas inscritas en el Partido Demócrata, muy por debajo del 50%. Trump llega a la Casa Blanca y no solamente ha impuesto una serie de políticas que han marcado y marcarán, no solamente desde el punto de vista social, su candidatura ya ha marcado una división importantísima en la sociedad norteamericana, pero también ha establecido políticas que han sido importantes, o sea, que son que marcan un poco lo que está pasando en los Estados Unidos y en el mundo. La salida del Acuerdo de París, por ejemplo, es una decisión trascendental que no solamente afecta a los Estados Unidos. La decisión de separarse del Acuerdo de Comercio Transpacífico le da también, abandonó los aliados asiáticos, dándole un espacio a China comercialmente para dominar toda la región. La ruptura del acuerdo nuclear con Irán, por ejemplo, abandonó a sus aliados europeos y volvió a crear una situación de mucha tensión en Oriente Medio. O sea, decisiones importantes de políticas públicas que pudieran ser, digamos, revertibles si se quiere, pero que tienen un impacto importante. Pero además de eso, Trump completó ayer el gran sueño del sector conservador en los Estados Unidos, que es apropiarse, asaltar de todo punto de vista la Suprema Corte de Justicia. Es un programa que viene desarrollándose desde que en el mitad de los 70 se emite aquella famosa sentencia Roe versus Wade, que le da, digamos, que establece como un derecho para las mujeres la suspensión del embarazo. A partir de ahí, estratégicamente y en asociación con sectores, bueno, en ese momento también existía un movimiento importante en los Estados Unidos de liberación femenina, y hubo varias sentencias importantes también en el sentido de garantizar igualdad. A partir de ese momento, sectores conservadores asociados a grupos religiosos y centros de pensamiento conservadores republicanos comenzaron a adoptar un programa para llegar a donde completaron ayer, una idea germinada en la Universidad de Chicago, en la Escuela de Leyes de Chicago, aupada por lo que se conoce como la Sociedad Federalista, que es una institución conservadora que agrupa abogados y jueces en los Estados Unidos. Ayer lograron colocar un sexto miembro en la Suprema Corte de Justicia, cuando el Senado de los Estados Unidos ratificó
a la nominada por el presidente Trump, Amy Coney Barrett. La juez Barrett, hoy Justice Barrett ya, fue juramentada ayer, sustituye a Ruth Bader Ginsburg, un ícono del progresismo estadounidense, bueno, que participó activamente en esas luchas de los años 70 por los derechos civiles y por la igualdad de las mujeres, y que llegó a la Suprema Corte de Justicia en el periodo de Bill Clinton. Fue nominada por Bill Clinton en el año 93, si no recuerdo mal. Ella muere, un acontecimiento que era previsible, una señora ya de más de 80 años, que de hecho debió renunciar en el año 2013, cuando, habiendo cumplido 80 años y habiendo superado un cáncer, en ese momento todavía el presidente Obama tenía posibilidad de nominar una juez al Supremo para sustituirla, pero ella se negó dentro de una juez muy popular, parte de la cultura pop estadounidense, hacía videos haciendo ejercicio, y ella pensaba, parece, que nunca se iba a morir. Y esa actitud un tanto, no quiero decir soberbia, pero sí muy llena de fama, y tal vez de un sentimiento de sentirse superior, provocó que ella no tomara la decisión que era políticamente inteligente, ni los demócratas tampoco la tomaran. Y entre la muerte del juez Antonin Scalia, que muere en el último año de Obama, y la muerte de Ruth Bader Ginsburg y la sustitución del juez Kennedy, el Supremo americano, bueno, el presidente de Estados Unidos, ese presidente de Estados Unidos electo el 16 con pocos votos, sin representar la mayoría, porque perdió la votación popular por 3,5 millones de votos, sin que sus ideas representen lo que es la realidad de hoy de la sociedad norteamericana, su amalgama racial, cultural. Sin embargo, nominó a 3 jueces de Suprema Corte de Justicia, que en los Estados Unidos, que es un país que no vive inventando con modificaciones constitucionales, ni que tampoco, y que gran parte de su aparato constitucional, de su estructura legal, es muy jurisprudencial. Los jueces al final son los que interpretan las leyes y le dan en algunos casos carácter de aplicación nacional. El caso es que en los Estados Unidos Trump va a marcar y dejará un legado de décadas en materia jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia. Es una mayoría 6-3, una supermayoría, que ni siquiera ahora el juez Roberts, el presidente de la Suprema, que es un hombre muy prudente y muy institucionalista, aunque es de republicano y conservador, suele votar, cambia de bando en la medida en que puede entender que una decisión puede afectar la propia imagen de la Suprema o incluso la fortaleza del sistema judicial en los Estados Unidos. Ya ni eso podrá ser, porque hay una mayoría de jueces abiertamente conservadores, miembros de la sociedad federalista. Ayer mismo fue votada un proceso express. Hace un mes exactamente Trump la nominó, hace apenas 45 días que murió la juez Ginsburg, y ayer fue ratificada 52-48 votos en el Senado, voto absolutamente partidista. Solamente las McCoskey, la senadora de Alaska, y la senadora de Maine, Collins, se apartaron del bloque republicano, pero a sabiendas, más como un guiño a sus votantes que como una posición de principios, porque lo hicieron a sabiendas de que ese voto no hacía falta, ya había sido amarrado todo en un proceso express. Anoche mismo fue juramentada por el juez Clarence Thomas en la Casa Blanca, y ya a partir de ahora comenzará a conocer casos. Entre los primeros casos que se esperan que pueda escuchar y decidir sobre ellos está la posibilidad de revertir la ley de acceso a la salud, el Affordable Care Act, se conoce como Obamacare,
puede ser revertido por la Suprema Corte de Justicia en una audiencia que inicia en noviembre. Creo que el 6-7 de noviembre tienen audiencia y pueden tomar una decisión de revertirlo. También, y más importante aún, estaría la posibilidad de que en estas elecciones, así como pasó en el año 2000, sean reñidas o hayan eventos como el cuestionamiento al voto por correo que pudieran ser llevados a corte y que sea la Suprema Corte, reitero, como pasó en el 2000, que decida quién ocupa la Casa Blanca, y en ese caso pudiera también entonces imponerse esa mayoría que ha sido construida por los republicanos. Es un golpe duro a muchas de las aspiraciones de una sociedad que ha ido evolucionando, pero ahí está el ejemplo de cómo una decisión de no votar puede constituirse en trascendental por décadas. Y el Supremo de Estados Unidos, que es una institución altamente importante, quedará y ha quedado ya constituido de una mayoría, supermayoría conservadora que en nada, absolutamente en nada, refleja lo que esa sociedad es en el día de hoy. Sin embargo, como Hillary no inspiraba, ahí está el resultado. De hecho, un detalle muy particular, una situación como esta no se presentaba desde décadas, y es de las cosas que ha logrado Trump. Trump se propuso muchas tareas grandes, algunas se fueron quedando en el camino, porque son cosas, eran imposibles, pero aquí ha logrado 3 puestos ahí, asientos, y mantiene esta mayoría conservadora que muy bien ha descrito Oscar, pero que tenía décadas que no se presentaba en los Estados Unidos. Eso puede crear un cambio, esa supermayoría conservadora, un cambio realmente decisivo a la hora de muchas grandes decisiones en los Estados Unidos, que todo termina ahí, en el Supremo, y que esa corte como tal es la que le corresponde la gran decisión. Y fíjense cómo hubo el pedido que fuera posterior a las elecciones, pero que va, ayer con esa votación de 52-48 como estaba previsto, está esta nueva jueza que marca algo realmente interesante a seguir en los Estados Unidos. Bueno, no solamente, digamos que el mérito yo no me atrevo a dárselo a Trump. Trump es un otro peón de un proceso de construcción de esa mayoría en el Supremo. De hecho, Trump desde el principio dijo que él iba a delegar los jueces que iba a nominar prácticamente a lo que le dijera la sociedad federalista, y ha sido así. Trump ha elegido una lista que le pasó ese grupo conservador, y ellos han trazado ese plan desde el principio, desde los 70, y ya lo tienen, ya lograron esa supermayoría en la Suprema Corte de Justicia, que no solamente es importante para decisiones, digamos, que tienen un alto componente social, como el derecho al aborto con Roe v. Wade, la sentencia reciente de el reconocimiento de la unión entre personas del mismo sexo, y otras que son las que más, digamos, más ruido hacen, más algarabía generan en la sociedad. Hay otras que son mucho más importantes desde algún punto de vista, que son las que impactan de manera económica y en algunas políticas en los Estados Unidos, políticas medioambientales, por ejemplo, políticas de limitación de explotación de recursos naturales, políticas que limitan el financiamiento de las campañas, o que establecen algún tipo de control sobre lo que en Estados Unidos se ha popularizado como y se conoce como gerrymandering, que es una forma de estructurar distritos electorales de forma tal que siempre permanezcan en poder de una minoría, si se quiere, incluso, que es lo que pasa con la Cámara de Representantes, con la estructuración que se ha hecho, sobre todo los republicanos. Entonces, hay muchas sentencias que tienen menos impacto y que se escuchan menos a nivel de políticas sociales, pero que sí son de gran trascendencia, no solamente en la política interna de los Estados Unidos, sino también en cuanto al mundo, por lo que establecen como referente en materia regulatoria.
Pero bueno, eso es lo que sucedió ayer en los Estados Unidos y ahora habrá que ver qué incidencia tiene eso en las votaciones de noviembre. Por un lado, hay quienes piensan, yo particularmente me inscribo en ese pensar, que constituida ya esa mayoría, que era al republicano usted le pregunta a los conservadores cuál era la principal motivación, estoy hablando del año 2016, para votar por Trump, y la mayoría decía que él llenara el puesto en el Supremo de Antolín Scalia, que había muerto en febrero del año 2016, un referente, era la especie de la juez Ginsburg, pero del sector conservador. Ahora, el hecho de que ya no haya esa preocupación pudiera desmotivar ya a las bases conservadoras, no tan identificadas con el estilo truculento de Trump, sino con lo que él pudiera representar por su presencia en la Casa Blanca en una coyuntura como esta. Y al mismo tiempo pudieran las bases liberales, demócratas, indignadas por esta situación, motivarse aún más. El hecho es que al día de hoy hay ya más de 50 millones de votos depositados en los Estados Unidos. Se sigue votando masivamente. Ustedes ven las imágenes de las filas de personas votando con anticipación o votando por correo, que es otra modalidad que se ha establecido. La gente está acudiendo a hacer filas desde ahora en diversos estados, en toda la Unión, que creo que hay 49 estados que permiten el voto anticipado, ya sea por correo o presencial, y lo que se espera es que cerca de 70 millones de votos hayan sido depositados de aquí al martes, y que eso represente cerca de un 50% de lo que sería la participación electoral, y que a partir de ahí entonces ver cuál sería el resultado y cómo la mayor participación inclinaría la balanza a favor de uno o de otro. De entrada, los indicativos al día de hoy es que la proporción de demócratas inscritos que han estado votando con anticipación con relación a los republicanos es de 2-1. Por cada 2 demócratas inscritos ha votado un republicano con anticipación. Eso es al día de hoy, aunque eso pudiera moderarse en las próximas semanas, en los próximos días realmente, porque la verdad es que hasta hace una semana era 5-1. Los republicanos han estado votando también aceleradamente y ya la proporción es menor, pero continúa siendo una mayoría de demócratas que ha estado acudiendo a las votaciones, tratando de evitar lo que sucedió en el año 2016. Bueno.